Gonzalo Cañete, analista de mercado en Londres. Gonzalo, nos sorprende perdón, ¿desde España o desde Londres? Hoy día está en España. Puede pasar la fiesta a su tierra. Exacto, Gonzalo. Buenos días. Oye, buenos días. Mala mañana de mercados tenemos para iniciar este 2016 en términos financieros. Sí, empieza bastante complicada. Fíjese que es la peor apertura de los últimos 15 años, la primera sesión de año de los últimos 15 años que abre tan negativa. O sea, la peor de la década en el Sí. Perdón, la peor del siglo, la peor del Sí, siglo. la peor del milenio. De una. Mira, Sí. ahí titular, a ver, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo eso allá? ¿Esto es solo China o no? Los indicadores que conocimos esta mañana, o hay algo más. No, yo creo que hay algo más obviamente, y es lo que tiene descontado. Yo creo que es un cambio en la tendencia general del mercado. El S&P 500, la última sesión del año, la dio con una bajada fuerte, una pérdida ya de la media de 200. Fíjese que además lo fui comentando al que me sigue en redes sociales. Dije que sencillamente la sensación de mercado que tenía es que no llegaría muy lejos de los 2.050 puntos el S&P, y que esa ruptura alcista que hizo las 3-4 sesiones previas a finalizar el año no eran creíbles, en mi opinión, y cerró el año pues perdiendo la media de 200. ¿Y qué pasa? Que algunos de los mercados en Europa no estaban abiertos cuando se perdieron esa media de 200. Por lo tanto, la apertura de hoy europea ha descontado primero el tema chino y segundo el tema de no haber cotizado durante las pérdidas que tuvo Wall Street de la última sesión del año. Entonces, sencillamente ha sido un acumulado. Lo que pasa es que esto es como todo, es un detonante que salpica y mucho al resto de mercados. Se juntan diferentes factores y como es la primera sesión del año y se ven unas bajadas tan fuertes o unos gaps bajistas en las aperturas, los mercados, para que nos entiendan los que nos escuchan, que sean un poco profanos, pues los mercados han abierto con un hueco directamente. Las subastas de cotización han abierto los índices, pues si cerraban en X puntos, pues 200 puntos por debajo, y eso es lo que asusta sencillamente. Y como decimos siempre, como el comportamiento del mercado es maníaco depresivo, lo que es malo es muy malo hoy, y lo que es bueno pues será mañana muy bueno. Entonces lo exagera todo, las emociones. Como decía Costolani, en la bolsa 2 más 2 son 5 menos 1. 2 más 2 son 5 menos 1, pues esto es lo mismo. Siempre se tiende a exagerar el efecto de lo que ocurra. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que la bolsa china, creo que los factores que han detonado esa bajada fuerte ha sido el hecho de que durante los últimos meses ha ido tomando medidas de desapalancamiento, de regulación, de prohibición de posiciones bajistas, y hoy precisamente, o la sesión anterior de esta madrugada, lo que había hecho el gobierno chino había sido levantar las restricciones a las posiciones bajistas. Claro, al levantar las restricciones y dada la cotización del yuan, que se ha ido debilitando, lo que hay es salida de capital, colocación de ventas y recogida de posibles beneficios que haya. Es decir, hay una reacción por parte del público inversor que ve un yuan muy debilitado durante los últimos meses y que ve que se levanta la restricción de posiciones bajistas y entran muchas ventas, tanto de fondos o de bancos, imagino. Entonces, es sencillamente ese efecto, sumado, por supuesto, al mal dato macro. Entonces, confluye, por hacer un poco de agenda o resumen, confluyen simplemente diferentes factores que lo que hacen es detonar una reacción bajista en el mercado en las primeras de cambio, según abre. Gonzalo, ¿y a ti qué te parecen medidas como la que aplica la autoridad china, esto de paralizar la bolsa cuando la volatilidad ya supera o la caída supera el 7%? ¿Te parece una medida acertada o es tapar un poquito eso con un dedo? No, yo creo que todo lo que es este tipo de medidas restrictivas son al fin y al cabo medidas que van enfocadas a controlar la volatilidad. Ya que ahora mismo me encuentro hoy en Madrid, pues es un buen momento para comentarlo. La Bolsa de Madrid tiene un sistema también de suspensión de cotizaciones por volatilidad. Creo que en el caso de la Bolsa de Madrid lo que coge es un rango de los últimos 14 sesiones o 15 sesiones, y en base a eso establece que una ruptura de la volatilidad del rango medio de fluctuación, pongamos que un valor se mueve un 2,3% diario en las últimas 14 sesiones, pues lo que hace es suspender la cotización de ese valor si supera ese rango de volatilidad media de las últimas sesiones. Y en el caso de la bolsa china es un sistema parecido. Al superar el 7% de volatilidad suspenden la cotización e inician probablemente lo que se llama una subasta por volatilidad, que es como funciona el valor. En realidad yo creo que van enfocadas a parar. Tienen sentido, porque fijémonos que, por ejemplo, en algún caso en el pasado hemos visto movimientos muy, muy, muy brutales de bajadas que se hayan producido en Wall Street, sin ir más lejos, hace unos años,
que luego eran atribuidas a un error informático, a un error de sistemas de alta frecuencia, o que alguien se confundía la M de millón por la B de billón y por eso producía una bajada tan fuerte. Entonces yo creo que tienen en alguna medida sentido para impedir que una reacción en cadena se produzca entre una bajada que llegue a ser de algún modo sin sentido, es decir, que no tenga tampoco mucha lógica, que sencillamente sea una reacción en cadena y un salto continuo de stops de venta que haya colocados en el mercado o de diferentes sistemas que tengan de alta volatilidad. Oye, Gonzalo, y la apertura de Wall Street no se ve nada mejor, porque estaba mirando los futuros casi 2% abajo. No, sin duda no creo que lo vaya a mejorar. Wall Street probablemente, primero, tiene 3 últimas sesiones muy negativas, por lo tanto estamos claramente en una corrección fuerte en Wall Street. Creo que en todo caso 2.000 puntos, 1.1980 puntos, los 1.980 puntos en el S&P 500 serían la zona en la que podemos esperar que entre algo de compras, porque son soportes claros, pero no creo que con la que está arrastrando ahora mismo Europa tengan suficiente fuerza las compras que puedan entrar en Wall Street en la apertura del mercado americano para sujetar toda la reacción en cadena que está habiendo. Así que probablemente aspiremos a que la sesión americana trate de mantener la calma y que al menos no detone, continúe con las bajadas. O sea, que la única esperanza ahora mismo es que Estados Unidos lo que haga sea introducir las suficientes compras para hacer alguna zona de soporte de suelo en el mayor índice del mundo, que es Wall Street, y con eso se calme Europa. Y en materia de monedas, ¿cómo estás viendo tú el comportamiento del euro? Bueno, un comportamiento bastante complicado. Digo complicado, voy a definir esa palabra. El eurodólar está teniendo un movimiento alcista. Creo que nos está dejando un dólar muy debilitado, que en algún momento va a reaccionar. De hecho, las perspectivas de este año yo creo que van a ir por ahí, el ver exactamente cuál es la misión que va a cumplir el dólar, la materia prima, pero en realidad el eurodólar, con el movimiento tan alcista que está teniendo, sin duda alguna, fíjese, tenemos repunte del oro, tenemos repunte del petróleo y tenemos repunte del eurodólar, sin duda alguna debilitamiento del dólar. Esto da muy buena oportunidad porque estoy seguro que es algo meramente puntual. Pongamos que hoy está subiendo el eurodólar, hay un fortalecimiento del euro con respecto al dólar, hay bastante entrada de compras en el Bund alemán, refugio como siempre de renta fija y deuda soberana alemana, y eso fortalece al euro. Pero en definitiva el que tiene que sacar pecho durante este año va a ser el dólar, y estoy seguro que estos niveles que estamos viendo nos dejan un dólar que está relativamente débil comparado con el euro y que deja muy buenas oportunidades para los que estén buscando invertir en dólar, porque nos está dejando zonas de entrada para inversores europeos muy buenas. No hay que olvidar que el repunte que está teniendo el oro y el crudo, si miran sencillamente los que nos sigan, gráficos del petróleo, gráficos del oro, el West Texas mismo y el oro, van a ver que la cotización del lingote de oro y la cotización del petróleo se están acercando a máximos de los últimos meses. Y el contexto, no hay que olvidarlo, el contexto, tal como está ahora mismo el mundo en el tema de divisa, es una subida de los tipos de interés del dólar, y el dólar es la divisa mundial. Eso quiere decir que el dólar está postulado por A o por B, es decir, por una o por otra vía, a ser la divisa fuerte durante este año, y así deberá ser. En el caso de que estemos viendo desde la subida de tipos un debilitamiento del dólar como el que estamos viendo, no deja sin duda otra cosa que una oportunidad bastante clara. Pero los gráficos dejan bien claro que el oro se va a encontrar con techo, que el crudo se va a encontrar con techo y que probablemente el movimiento que esperemos sea un movimiento bajista durante al menos 2-3 meses en el petróleo hasta los $20, que era un objetivo, aunque seguro que vemos que para en 34,50 aproximadamente, pero sería un movimiento bajista en el petróleo y bajista en el oro. Eso muestra los gráficos y eso va relacionado con un dólar fuerte, y el dólar fuerte además está justificado por la política monetaria de la Reserva Federal. Así que eso es lo que debemos esperar, y un giro bajista en el eurodólar. Sí, voy a señalar una cosa más importante, es vigilar el rublo, el dólar contra el rublo, porque no hay que olvidar que tanto el tema del crudo es muy intervenido, está muy intervenido, muy manipulado por la relación de la OPEP, el cártel Arabia Saudita sobre todo, principalmente, pero Arabia Saudita se enfrenta durante este año con un déficit bastante grande, que tendrá que ver cómo lo resuelve y que probablemente le lleve a claudicar y renunciar a ese mantenimiento de la oferta y reducir la oferta y aumentar el precio de cotización del crudo, y eso sin duda alguna también beneficiaría a Rusia, que el 2014 cerró con un 68% de los ingresos que tenía Rusia venían de la venta de hidrocarburos. No ha cambiado nada. Entonces yo creo que
Si vemos que tras 2-3 meses hay un repunte del crudo o que cambia el panorama y hay un cambio en el guión de 180 grados, los más beneficiados probablemente sean durante este año Rusia, porque Rusia tiene un rublo muy débil, muy débil, unas tasas de interés muy altas, del 11% el interés interbancario en Rusia. Si quitamos las restricciones y el mercado de crudo se recupera, la cantidad de dinero que va a entrar en Rusia va a ser explosivo. Probablemente lleva un repunte muy fuerte del MICEX ruso y una subida muy fuerte del rublo, porque a Rusia durante el año 2015 le han dado por todos los lados, hablando claro, le han caído por todos los lados. Le han caído las restricciones, las sanciones que han cerrado el sector bancario de Rusia, la dificultad de acceso a financiación por las sanciones mismas, el impago, por cierto, que se ha comentado muy poco en los medios internacionales, el impago que ha hecho Ucrania de 3.000 millones de dólares y 535 millones de dólares, creo, en deuda privada de 2 compañías energéticas ucranianas a bancos rusos, son cifras muy fuertes que ha tenido que echarse a la espalda Rusia, y pese a todo vemos que las tasas de empleo en Rusia son estables. Entonces, creo que si se resuelve el tema ruso, con lo castigada que está esa economía, muy probablemente entre mucho capital en Rusia. Probablemente. Bueno, Gonzalo, vamos a estar monitoreando la situación. Muchísimas gracias por esta conversación. A usted, Gonzalo, a usted, Pablo, y ya saben, feliz año, y deseo a todos los oyentes también que empiecen bien el año, pese a que la bolsa no lo haya hecho. Igualmente, Igualmente, gracias, muchas felicidades. Mejores deseos. Un abrazo, chao. Un abrazo.